Esta es una lista de los mayores precios pagados por un cuadro. Unos cuadros muy valorados, que son vendidos normalmente bajo subasta. La mayoría de los cuadros más famosos del mundo pertenecen a museos, que raramente los venden. Es por ello que este precio es simbólico y representa el último valor por el que fue adquirido. Si un cuadro, como por ejemplo la Mona Lisa, estuviera disponible, sería vendido sin lugar a dudas por cualquier cifra mayor que las indicadas en esta lista. Polímata florentino del Renacimiento italiano. Fue a la vez pintor, anatomista, arquitecto, paleontólogo, artista, botánico, científico, escritor, escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta y urbanista. Frecuentemente descrito como un arquetipo y símbolo del hombre del Renacimiento, genio universal, además de filósofo humanista, cuya curiosidad infinita solo puede ser equiparable a su capacidad inventiva. Fue también un genio científico. Aparte de su obra pictórica tan exquisita como escasa, hubo un Leonardo dedicado a la observación rigurosa, el experimento y la formulación exacta de principios generales a partir de la experiencia empírica. Hay miles de páginas en sus cuadernos de notas que solo han empezado a ser estudiados a fondo en las últimas décadas. Encontramos anticipaciones de muchos desarrollos posteriores de la ciencia moderna. Sus contemporáneos sabían que Leonardo dedicaba buena parte de su tiempo al estudio de la filosofía natural. Su talento fue tan absoluto y ambicioso como disperso e inmudable. Dejó sin concluir gran parte de sus proyectos y su producción fue escasa. Aunque se ocupó ampliamente de la arquitectura, no construyó ningún edificio. Tampoco quedan muestras de su escultura y disponemos de poco más de una docena de sus pinturas, varias de ellas inacabadas. Pero la significación de Leonardo en el mundo de las artes trasciende los aspectos cuantitativos y se explica tanto por la alta calidad de sus realizaciones como por la abundancia y riqueza de sus ideas. En pintura, Leonardo mejoró notablemente la representación y la sugestión de profundidad por medio del sfumato, degradación de valores que modela suavemente las formas y traduce al plano bidimensional los volúmenes situados en el espacio. Se cree que es una copia velada con repintes de un original perdido. Fue redescubierta en 2005, restaurada e incluida en una importante exposición de Leonardo en la National Gallery de Londres en 2011-2012. Varios destacados estudiosos la han considerado desde entonces como una obra original de Leonardo, aunque esta atribución ha sido cuestionada por otros especialistas. Alrededor de otras 20 versiones de la obra son conocidas y se atribuyen a estudiantes y seguidores de Leonardo. En la Royal Collection se guardan dibujos preparatorios con tiza y tinta de Leonardo. La pintura sería una de las 20 obras conocidas de Leonardo y, de ser autógrafa, la única que permanece en manos privadas. La pintura fue vendida en subasta por Christie's en Nueva York el 15 de noviembre del 2017 por $450.312.500, convirtiéndose en la pintura más cara jamás vendida.
Tras su adquisición, la pintura no ha vuelto a ser expuesta y se ha mantenido oculta por sus propietarios. Kenny Chester en 2019 apuntó que se encontraba en una de las cubiertas del yate de lujo Serene, propiedad de Mohammed bin Salman, príncipe heredero de Arabia Saudita, el supuesto comprador. En el 2019, la monarquía saudita pidió al presidente francés Emmanuel Macron y al Museo del Louvre exponer a Salvator Mundi junto a la Gioconda, con el fin de lograr el reconocimiento de la cuestionada autoría de la obra por los especialistas del Louvre. Según informes de France 5, Macron se negó rotundamente. Eugene Henry Paul Gauguin nace en 1848 y muere en 1903, conocido comúnmente como Paul Gauguin. Fue un pintor postimpresionista reconocido después de su fallecimiento. El uso experimental del color y su estilo sintetista fueron elementos claves para su distinción respecto al impresionismo. Su trabajo fue de gran influencia para los vanguardistas franceses y para muchos otros artistas modernos, como Pablo Picasso y Henri Matisse. Paul fue una figura importante del simbolismo, participando como pintor, escritor y escultor de grabados y cerámica. Su experimentación audaz con el color fue lo que lo colocó los cimientos para el estilo sintetista del arte moderno. Su obra ayudó a la evolución de la pintura, referente al expresionismo alemán y el fauvismo, movimiento que se desarrolla entre 1898 y 1908. Una parte importante de su colección está desplegada en el Museo Pushkin y en el Hermitage. Las pinturas de Gauguin son raramente vendidas, ya que sus precios alcanzan las decenas de millones de dólares. Su obra de 1892, ¿Cuándo te casas?, se convirtió en la obra de arte más cara del mundo cuando su dueño, la familia de Rudolph, la vendió en privado por $300 millones en febrero de 2015. El título de la obra es enigmático y forma parte del simbolismo general de la escena. Parece que Gauguin está invitando a la audiencia a que haga su propia interpretación de lo que muestra la pintura, ofreciendo una oportunidad de comentario. Normalmente se ha considerado que la chica en primer plano se quiere casar y que la segunda mujer, mayor, sería la encargada de buscarle un marido. Pero, según la tradición, llevar una flor de tiara en la oreja izquierda, lo que significa que la persona no busca compañía, al contrario que si la llevara en la oreja derecha. Así parece que la joven podría estar ya comprometida y estar escuchando la pregunta formulada por la mujer de atrás. Las dos mujeres muestran un contraste bien marcado. Mientras la figura delantera está representada con una disposición soñadora y en una posición que penetra el espacio, la posterior tiene una actitud más serena e inflexible, con un rostro más definido que se constituye en el verdadero centro de la imagen.
Fue un pintor francés postimpresionista, considerado el padre de la pintura moderna y cuyas obras establecieron las bases de la transición entre la concepción artística decimonónica hacia el mundo artístico del siglo XX, nuevo y diferente. ¿Cuál fue el legado que nos dejó Paul Cézanne? Puede decirse que crea el puente entre el impresionismo del siglo XIX y el nuevo estilo de principios del siglo XX, el cubismo. Durante muchos años, la obra de Cézanne solo fue conocida por sus antiguos colegas impresionistas y por unos cuantos artistas jóvenes radicales de la línea del postimpresionismo, entre los que se incluían Vincent van Gogh y Paul Gauguin. Esta generación posterior aceptó prácticamente todas las rarezas de Cézanne. Uno de los cuadros de su serie Los jugadores de cartas se convirtió en el 2012 en la obra de arte vendida públicamente por más dinero, al comprarla a la familia real qatarí por más de 250 millones de dólares. Cézanne intentó conseguir una síntesis ideal de la representación naturalista, la expresión personal y el orden pictórico, al igual que Zola con el realismo literario. Cézanne manifestó un interés progresivo en la representación de la vida contemporánea, pintando al mundo tal como se presentaba ante sus ojos, sin preocuparse de idealizaciones temáticas o afectaciones del estilo. En la pintura hay dos hombres sentados a ambos lados de una mesa, con los codos apoyados y sosteniendo naipes. Uno de los dos está fumando un cigarrillo y de fondo hay una botella de vino. No se observan copas en la escena. Como sucede en otros cuadros del pintor francés, los rostros no están muy bien definidos. Parece haber una gran concentración en el juego, pero predomina la sensación de inexpresividad. En definitiva, la obra muestra una simplificación geométrica y se usa también la técnica del facetado, características que, tiempo después, adoptaron los cubistas. La iluminación artificial se manifiesta en las sombras, especialmente en el reflejo blanco que sale de la propia botella de vino. La botella parece un accesorio, pero es, en realidad, la que constituye el eje central de la composición porque divide la luz en la pintura. Es que el jugador de la izquierda, el que está fumando, viste atuendos más oscuros. Incluso el fondo es completamente negro. ¿Es porque va perdiendo? Por su parte, el jugador de la derecha tiene una tez más blanca y viste un saco claro, contrastando a su compañero. Son múltiples las interpretaciones que se hicieron alrededor de los jugadores de carta. Lo más probable es que sea una representación de algún bar cerca de donde el artista vivía en ese momento. Es que Cézanne destacó siempre por hacer cuadros sobre experiencias propias, así como también retratos de familiares y amigos. Otras versiones señalaron que el juego representa una disputa con su padre, con quien tuvo marcadas diferencias desde que le planteó que quería dedicarse al arte. La realidad es que es una de las obras más importantes de su carrera. Tal es así que en 2012 se convirtió en el cuadro más caro de la historia. Una familia real qatarí la adquirió en una subasta secreta por una suma cercana a los 250 millones. Es considerado
desde la génesis del siglo XX como uno de los mayores pintores que participaron en los variados movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. La Primera Comunión es una de las obras más tempranas del pintor cubista malagueño, realizada cuando tenía apenas 15 años de edad. Sus trabajos están presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografías y vestuario para montajes teatrales. También tiene una breve obra literaria. El cubismo es considerado la primera vanguardia, ya que rompe con el último estatuto renacentista vigente a principios del siglo XX, la perspectiva. Teniendo las señoritas de Aviñón como punto de partida, Braque y Picasso acabaron formulando el cubismo en 1908. El cubismo fue un punto de inflexión radical en la historia del arte que inspiró al resto de vanguardias artísticas el abandono del ilusionismo pictórico, rechazando la descripción naturalista en beneficio de composiciones de formas abstraídas de la percepción convencional, jugando con la tridimensionalidad y la estructura de las superficies. El estilo Picasso, un estilo inconfundible. Pintó su primer cuadro a los 8 años, El picador amarillo. Lo que vendría después solo fue una muestra de su asombroso talento y genialidad. El estilo Picasso no se ciñe a una lista específica, pues Picasso y su obra atravesaron distintos periodos artísticos. Estamos viendo algunas de las obras de Picasso famosas que pertenecen al período azul, el protocubismo, el cubismo y el período minotauro, por citar algunos ejemplos. Los cuadros famosos de Picasso se caracterizan por representar la genialidad de su autor, las múltiples escuelas donde estudió, Barcelona o París, dentro de las más destacadas, así como su creciente interés por los aspectos sociales de la vida cotidiana. Picasso fue un niño prodigio y sus habilidades artísticas eran evidentes desde muy temprana edad. El artista español se vio influenciado por Diego Velázquez y Francisco Goya, dos grandes maestros de su país natal. También se inspiró en otras culturas y épocas, como la africana, la ibérica o la medieval, para realizar algunas de sus obras. Es bien sabido y demuestra el carácter sincrético del artista. Las mujeres de Argel es una serie de 15 pinturas y numerosos dibujos del pintor cubista español Picasso. La serie está inspirada en el cuadro Mujeres de Argel en su apartamento de Eugène Delacroix. Esta es una de las series que pintó Picasso como tributo a varios artistas que admiraba. Las Mujeres de Argel, versión O, es una de las obras tardías de Picasso más famosas, pero en absoluto una de sus pinturas más importantes. La suma pagada por la obra representó un récord para una obra de arte en subasta. La pintura fue vendida en 31,9 millones en 1997, en la misma subasta, en la que El sueño se remató por 48 millones.
fue un pintor simbolista austriaco y uno de los más conocidos representantes del movimiento modernista de la Secesión vienesa. Klimt pintó lienzos y murales con un estilo personal muy ornamentado, que también manifestó a través de objetos de artesanía, como los que se encuentran reunidos en la galería de la Secesión vienesa. Encontró en el desnudo femenino una de sus más recurrentes fuentes de inspiración. Sus obras están dotadas de una intensa energía sensual, reflejada con especial claridad en sus numerosos apuntes y esbozos a lápiz. No existe ningún autorretrato mío. No me interesa mi propia personalidad como objeto de un cuadro, sino más bien me interesan otras personas, en especial mujeres, otras apariencias. Estoy convencido de que como persona no soy especialmente interesante. La obra del pintor se ha identificado con la suntuosa decoración basada en dorados y elementos ornamentales de vivos colores, aunque también con formas fálicas encubiertas que indican el carácter de los dibujos en que se inspiraba. En la primera versión de Judith, por ejemplo, aunque también en El beso y sobre todo en la Danae de 1907 y en Novias o dos amigas, aparecen elementos abstractos de un carácter sexual inconfundible, siendo la mujer uno de los temas más recurrentes de Klimt. Resulta lógico que el artista representase muchas de las facetas del carácter femenino, aunque sentía especial predilección por un tipo de mujer agresiva y dominante que podría identificarse con el modelo icónico de la mujer fatal. El color dorado que observó en los mosaicos que conoció en Ravenna influyó en toda su producción artística. La etapa dorada de Klimt vino determinada por un progresivo acercamiento de la crítica y un gran éxito comercial. Muchas de sus pinturas de este periodo incorporan pan de oro a la pintura, aunque este era un medio de Klimt que había utilizado esporádicamente desde 1898, con Palas Atenea y su primera versión de Judith de 1901. La protagonista mira directamente al espectador, con la cara ligeramente sonrosada y una mirada cómplice y amable. Presenta asimismo una postura corporal erguida y la posición de sus manos, con los dedos entrelazados, nos muestra una imagen de seguridad, además de ser un símbolo de distinción. En cuanto al ropaje, vemos que es el típico en otras obras del artista, muy innovador para la época. Nace en 1853 y muere en 1890, 37 años su vida. Uno de los principales exponentes del postimpresionismo, pintor neerlandés. La calidad de su obra fue reconocida solo después de su muerte, en una exposición retrospectiva en 1890, considerándose en la actualidad uno de los grandes maestros de la historia de la pintura. Pintó unos 800 cuadros, entre ellos
43 autorretratos y 148 acuarelas. Realizó más de 1.600 dibujos. En 1885 pintó su primera gran obra, Los comedores de patatas. En este momento su paleta se componía principalmente de tonos sombríos y terrosos. La luz y la preferencia de los colores vivos, por la que es conocido, surgió posteriormente cuando se trasladó al sur de Francia, consiguiendo su plenitud durante su estancia en Arles en 1888. El retrato del Dr. Gachet, cuadro pintado al óleo sobre tela, es una de las pinturas de Van Gogh más reverenciadas, desde que alcanzó un precio récord en 1990. Durante su breve dedicación artística, Van Gogh consiguió el dominio técnico y una productividad que pocos artistas han conseguido. En sus obras consiguió fusionar las cualidades de sus predecesores neerlandeses, como la devoción a la naturaleza, con el uso de color y la técnica de la pintura francesa. Se limitaron a solo 3 las obras vendidas en vida del pintor: La Viña Roja, por la suma de 400 francos, El Puente de Clichy, por 250 francos, y un autorretrato, el cual el precio nunca se ha sabido. Las 3 obras curiosamente fueron compradas el mismo año de 1888. Hay 2 versiones auténticas de este retrato, ambas ejecutadas en junio de 1890, durante los últimos meses de vida de Van Gogh. En ambas se muestra al Dr. Gachet sentado ante una mesa y haciendo descansar su cabeza sobre su brazo derecho, pero pueden diferenciarse con facilidad. En el retrato, el artista propone un fuerte contraste cromático. En primer plano, sobre la mesa, junto al libro, una planta de digital. El digital en la pintura es una planta de la que se extrae el medicamento para tratar de ciertas afecciones cardíacas. Es, por lo tanto, un atributo de Gachet como médico. En la segunda versión, el pintor ha eliminado, a diferencia del primer retrato, el vaso y el libro, haciendo resaltar la planta de digital sobre el fondo rojo, tratando de modo más sumario el fondo. Los lirios es una de las muchas pinturas y grabados de lirios creadas a lo largo de su vida. En 1987 fue vendido por $53.900.000. Llamó a la pintura el pararrayos para mi enfermedad, porque sentía que podía evitar volverse loco al seguir pintando. Fue un pintor francés impresionista que en la segunda parte de su carrera se interesó por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas. Ofrece una interpretación más sensual del impresionismo, más inclinada a lo ornamental y a la belleza. No suele incidir en lo más áspero de la vida moderna, como a veces hicieron Manet o Van Gogh. Mantuvo siempre un pie en la tradición.
se puso en relación con los pintores del siglo XVIII que mostraban la sociedad galante del rococó. En sus creaciones muestra la alegría de vivir, incluso cuando los protagonistas son trabajadores. Siempre son personajes que se divierten en una naturaleza agradable. Se le puede emparentar por ello con Henri Matisse, a pesar de sus estilos distintos. Trató temas de flores, escenas dulces de niños y mujeres y sobre todo el desnudo femenino, que recuerda a Rubens por las formas gruesas. Posee una vibrante y luminosa paleta que hace de él un impresionista muy especial. El palco, el columpio, baile en el molino de la Galette, almuerzo de remeros y las grandes bañistas son sus obras más representativas. Como habrán notado, el tema de la mujer, por el que el artista mostró claramente durante toda su vida y un gran interés, adopta, por lo general, un tratamiento de gran consistencia y de resonancias clásicas. En este sentido, destacan la serie de las bañistas. Bañista sentada secándose la pierna. Bañista sentada. Bañistas que constituyen el máximo exponente de la belleza femenina, ejecutadas con una técnica cálida y envolvente. En este cuadro, el pintor representa un baile en el molino de la Galette, merendero popular del parisino barrio de Montmartre. Se ve la luz a través de los árboles y se refleja en la ropa. En el primer plano, a la derecha abajo se ven unas diagonales creadas por unos bancos y una mesa donde están sentados amigos del pintor. Casi en el centro se ve a una pareja que da la sensación de que toda la fiesta gira en torno a ellos. En uno de los bancos hay una señora y una niña, y en otro, un hombre y una mujer, que no se sabe si están discutiendo o cortejándose. El movimiento que se ve en el cuadro, que da la sensación de que la gente está bailando, viene dado por la ondulación de las cabezas. Se presentan naturalezas muertas, entre las que destacan un jarrón y unos vasos sobre la mesa. Fue un pintor barroco de la escuela flamenca. Su estilo exuberante enfatiza el dinamismo, el color y la sensualidad. Sus principales influencias precedieron del arte de la antigua Grecia, de la antigua Roma y de la pintura renacentista, en especial de Leonardo da Vinci, de Miguel Ángel, del que admiraba su representación de la anatomía. Pero sobre todo de Tiziano, al que siempre consideró su maestro y del que afirmó: con él la pintura ha encontrado su esencia. Trató una amplia variedad de temas pictóricos, religiosos, históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes, retratos. Fue el pintor favorito del rey Felipe IV de España, su principal cliente, que le encargó decenas de obras para decorar sus palacios y fue el mayor comprador en la almoneda de los bienes del artista que se realizó tras su fallecimiento. Como consecuencia de esto, la mayor colección de obras de Rubens se conserva hoy en el Museo del Prado. Poseía una amplia formación humanista y tuvo siempre un profundo interés por la antigüedad clásica. Estoy convencido de que para lograr la mayor perfección en la pintura es necesario comprender a los antiguos. Las pinturas de Rubens se caracterizan por la viveza de su colorido,
tomado de la escuela veneciana, en especial de Tiziano, también por el movimiento y vitalidad de la composición y por el uso de figuras de gran carnalidad, musculosas las masculinas, influencia de Miguel Ángel, y sensuales las femeninas, representadas mediante una pincelada suelta y frecuentemente en escorzo. El pintor pasó su última década en Amberes y sus alrededores. Durante estos años exploró vías artísticas más personales, mediante pinturas que en muchos casos realizó sin intención de venderlas. Claro que también siguió realizando importantes obras de encargo, como por ejemplo para Carlos I de Inglaterra y sobre todo para Felipe IV de España. Ningún pintor europeo del siglo XVII aunó como lo hizo Rubens talento artístico, éxito social y económico y un alto nivel cultural. Aunque su actividad se centró en la pintura, también realizó numerosos diseños para estampas, tapices, arquitectura, esculturas y objetos decorativos. Es ampliamente aceptado como una demostración del aprendizaje del artista tras su viaje a Italia entre 1600 y 1608, donde observó algunas obras del barroco y de pintores como Caravaggio. Estas influencias son visibles en cuanto al uso del emotivo dinamismo de la escena y de la gama cromática. También emplea por primera vez el claro oscuro. Fue vendida el 10 de julio del 2002 por 49.5 millones de libras esterlinas. El precio fue el mayor jamás pagado en subasta por una obra de arte antiguo.